Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Te has dado cuenta que hemos avanzado rápidamente? Entramos en la tercera sección, que no es el discipulado. Y el discipulado no es un programa. Muchos maestros bien intencionados han relacionado el discipulado con un programa de estudio donde hay que terminar la lectura de ciertos libros o materiales, adquirir ciertos conocimientos o habilidades, como por ejemplo dar testimonio o habilidades para dar estudios bíblicos. Pero lo cierto es que el discipulado es un proceso y nosotros debemos entenderlo de esa manera. Claro, hay buenas herramientas, conocimientos y habilidades que son parte del discipulado, pero en realidad nosotros deberíamos entender que cuando existe discipulado como un programa, a veces dividimos la iglesia entre aquellos que han terminado un programa y los que no han terminado el programa. Discipulado tiene que ver con una decisión de aceptar a Jesús como Salvador y Señor de la vida. Entonces, no puede durar cierto tiempo, sino es un proceso, y es un proceso de toda la vida. Cuando nosotros participamos de un programa, hacemos entonces que cuando hemos terminado cierto tiempo de estudio, terminamos creyendo que ya el discipulado terminó y erramos en un aspecto muy importante. Discipulado, recuerda, no es programa. El discipulado no es una línea de reproducción. Algunas personas asocian el discipulado con un proceso de crecimiento y de multiplicación para hacer más discípulos. Pero lo cierto es que Dios tiene diversas y diferentes maneras de alcanzar a las personas. Muchas veces esas maneras no son armoniosas ni tranquilas, sino más bien son diferentes, inesperadas también. Solo Dios puede alcanzar más discípulos. Es cierto que Él nos utiliza a nosotros y que debemos reproducirnos, pero un discípulo se puede alcanzar a través de una predicación, un discípulo se puede alcanzar a través de una reunión con un líder de un grupo pequeño. En otras palabras, el ser y hacer discípulos, solo Dios puede dirigirlo y accionarlo. Es verdad que para alcanzar otros discípulos, lo hace Dios a través de nuestra vida, de diferentes maneras y eventos que van sucediendo. Y es cierto que nosotros debemos prepararnos para alcanzar más discípulos, pero discipulado tiene que ver con algo más esencial, el carácter y la pasión espiritual por Cristo Jesús. A partir de allí, el Señor nos utiliza para que de maneras variadas y diferentes nosotros podamos alcanzar a otras personas. El discipulado no es solo para principiantes. Es cierto que un discípulo necesita entrenamiento básico, pero es un error creer que solo con ese entrenamiento básico podemos sumarnos al discipulado y vivir solamente con ese entrenamiento adquirido. Las iglesias de todo el mundo están llenas de personas que han adquirido entrenamiento básico, pero que no profundizan las escrituras, no memorizan versículos, dejan de leer la Biblia y de orar. Entonces, no podemos pensar, por ejemplo, en un jugador de básquetbol que aprende lo básico de cómo driblear, de cómo tirar al aro, de cómo rebotar la pelota y quiere ser un buen jugador y quedarse solamente con eso. Cuando nosotros pensamos que el discipulado es solo para principiantes, nos hacemos un gran daño a nosotros y un gran daño también a la iglesia, porque no podemos quedarnos con las enseñanzas básicas. El discipulado es aprendizaje de toda la vida. Por eso es que nosotros pensamos que el discipulado no es solo para principiantes. El discipulado no es solamente para los líderes. Por mucho tiempo en la historia de la iglesia y del mundo, los que han recibido capacitación especial fueron los líderes, llámense ancianos, pastores, obispos, sacerdotes, monjes, y han producido una disparidad, ¿no?, entre aquellos que han estado mejor preparados y aquellos que no recibieron la preparación necesaria como discípulos. Por supuesto que en la historia de la Iglesia la Reforma produjo un cambio en esto, porque ahora el laicado en general tiene acceso a los centros de información y de formación también. Por supuesto que esto ha producido una diferencia, ¿verdad? Porque aquellos que tienen menos posibilidades a veces piensan que estos líderes, llámense pastores o ancianos, están como aventajados porque han recibido una capacitación superior. Pero lo cierto es que todos nosotros somos llamados a ser discípulos y la preparación es para todos. Y aunque quienes servimos
en tiempo completo para la iglesia hemos recibido una preparación especial en cuanto a conocimiento y habilidades, no siempre somos más espirituales. Recuerde que discipulado tiene que ver con un compromiso con Jesús y una pasión con Jesús en seguir sus enseñanzas y sus requerimientos. Cuando nosotros hacemos el discipulado solamente para los líderes, creamos una élite espiritual. Pero esa élite espiritual la podemos romper por lo menos con dos principios. El primero, todos los cristianos nacen a una nueva vida en Cristo Jesús y todos ellos son discípulos porque han aceptado a Jesús como Señor de su vida, Salvador, y lo siguen. Segundo principio, la formación espiritual que cada uno de los cristianos y discípulos adquiere, tanto el punto de partida como la meta final son parte del proceso integral que Jesús tiene para conformarnos como discípulos a su imagen. Por lo tanto, el discipulado no es solo para algunos que tienen más posibilidades, sino para todos y todos aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas.